presentan P1. Cuando Tonomori Tsunamaki, un inversor, un amante del automovilismo, soñó con traer el automovilismo grande aquí a Japón, al sur de Japón, soñó con un autódromo a fines de los 80 y en 1990 pudo inaugurar Autópolis, uno de los autódromos con gran historia dentro de Japón. ¿Qué soñaba este amante del automovilismo? Soñaba que la Fórmula 1 pudiese correr aquí y que sea un reemplazo de la competencia en Suzuka. Lamentablemente eso no pasó. Si bien el campeonato de resistencia, el Mundial de Sport Prototipos, vino a correr aquí en 1991 y el logo de Autópolis, ustedes lo recordarán, pintado en el Benetton de Michael Schumacher, no sé si en el 91, 92, 93, por ahí, había mucha publicidad para que el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 se realizara aquí. Hasta aquí llegó P1, este autódromo que este empresario perdió en el 93 porque su empresa entró en bancarrota, lo tomó una empresa constructora y a partir del 2005 está en manos de la constructora, de la fábrica de motocicletas Kawasaki. Por eso el logo de nuevo de Autópolis tiene el verde clásico de la marca de motocicletas. Toda esta introducción para contarles que aquí llegó P1. Y ahí acaban de pasar autos de GT300, la categoría menor del Super GT, la categoría que más público arrastra en Japón, la categoría donde invierten las fábricas y donde los autos de GT500 llegan a desarrollar velocidades superiores a los 300 km por hora con un gran downforce y donde nuestro Sacha Fenetras es una de las estrellas de la categoría. Vienen de salir segundo, complicado, con mucho lastre en la carrera de Sugo. Aquí han estado complicados porque al Toyota no le cayó muy bien el piso abrasivo que tiene Autópolis, pero eso es cosa de las carreras, es una anécdota. La cobertura de P1 vino aquí para mostrar lo mejor del automovilismo japonés, el DTM japonés. Hoy esta categoría de autos con techos se ha transformado en los autos de turismo más rápidos del planeta. Y hasta aquí llegó P1 para contarte todo, cómo son los autos, cómo es el setup, cómo funcionan los motores y los reglamentos. Super GT desde Japón para los fanáticos de P1. Estamos en el Super GT, un auto, diría que hoy el día, si no me equivoco, estoy casi seguro de eso, es el auto, o sea, categoría de auto con techo más rápida del mundo. Imagínate que en Fuji, comparado al WEC hace unas semanas atrás, el Super GT, la pole del Super GT y la pole del WEC, estábamos 3 segundos más rápido nosotros, así que la verdad que es un muy lindo auto, muy potente, mucha carga aerodinámica. Y la verdad que tener 3 marcas diferentes, también marcas diferentes de neumático y todo eso lo hace muy interesante al momento de las carreras. Más que todo, bueno, este fin de semana acá en Autópolis dicen capaz que llueva y todo eso, así que la verdad que las carreras con toda esas diferencias entre cada auto y también la categoría, la GT300 que está ahí metida, la verdad que las carreras se hacen bastante intensas. I think, in my experience, it's the fastest GT car in the world because of dynamics, aerodynamics.
such a high downforce. It's like almost 1,300 kg with the, how can I say, the air force. Wow. So which is a lot. I think Formula 1 is 2,000 or something. So not close enough, but it's quite massive compared to other championship in GT, no? Well, Super GT, I think it's a very unique category that they have both classes running at the same time. So they have GT 500, which is very similar to the old fast DTM cars. So they are very, very quick. I think in terms of lap time in Fuji, it's more or less similar to the hypercars now. So they are like really, really quick. And then the GT 300 is based on GT3 cars, and they have also their unique JAF GT cars and Mazda chassis that they can kind of build their own cars and have a lot more freedom to play with. Bueno, básicamente el GT300 es un GT3 base. Lo único diferente que tiene es las gomas japonesas que imagínate lo buenas que son, que solo con las gomas, comparado a un GT normal y un GT300, son casi creo que 2 segundos o 3 segundos en Suzuka más rápido que un GT3 europeo de categoría europea y goma europea. Así que básicamente el mismo auto, no cambia nada, y obviamente el GT500 no hay otra categoría para compararle, digamos que sería un poco como el DTM de la época, más o menos ese tipo de autos. We drive a Lexus RCF GT3, so we are much more limited on what we can play with, basically with a car that have homologation. And plus we have some longer races, some shorter races. Cada 6 vueltas lo vamos a alcanzar, o sea que 6 o 7, creo que acá, si no me equivoco, le sacamos casi 10 segundos por vuelta, 8 o 10 segundos por vuelta, así que la verdad que nada, el tráfico después de 10 vueltas de carrera lo tenés, digamos, todas las vueltas tenés un auto ahí, porque ellos son, creo que si no me equivoco, son como 40 autos casi, nosotros somos 15, así que obviamente ocupan la mayoría del circuito. Y la verdad que lo hace interesante y lo hace muy difícil para nosotros para pasarlo, porque obviamente cuando lo vamos a pasar vamos por la parte sucia del circuito. Es muy fácil con los neumáticos acá en Japón y con las condiciones que tenemos este fin de semana en este tipo de circuito de agarrar pick-up, que es básicamente agarramos la goma usada que está en el circuito, en el borde del circuito, y eso lo ponemos en las gomas y la verdad que te lo hace mucho más difícil. Así que el tráfico en este circuito de este fin de semana es extremadamente importante porque puedes ganar o perder mucho tiempo. We have a lot of different cars running different strategy, different tire compounds, different strengths and weaknesses. So that the races changes a lot during the 3 hours. So it's very difficult to understand who gets to the top at the end. So I think it's a very interesting category, and yeah, it's very unique. I definitely enjoy a lot. Aquí el corazón de los autos de Super GT, la cédula de los autos, el corazón del auto. Luego cada marca como Honda, Toyota o Nissan adaptan a la forma de cada uno de los modelos con la estructura delantera y posterior, pero la cédula central, digamos, del vehículo del Super GT es igual para todos, todo fibra de carbono íntegramente. Amablemente van a abrir la puerta. Es un auto, un monoposto, un cockpit de fórmula, es lo que quería decir. El volante está levantado para que los pilotos salgan rápido, se levanta hacia atrás el volante. Y del otro lado, bueno, el auto de carrera está todo montado, la parte electrónica, todos los sensores. Va ubicado muy atrás el piloto, fíjense, para repartir el tema del peso. Y aquí va toda la parte de la conexión de los motores. Toda la parte trasera del chasis. Un nivel de construcción del auto realmente impresionante, ¿eh? Impresionante. Todos los autos tienen todo este formato de seguridad para el choque lateral. Esta parte también. El auto de verdad no lo pudimos mostrar. Esto es gran parte para ver cómo es el corazón del auto, la parte de la supervivencia del piloto. El Super GT 500 Rescue Cabin, la cabina de rescate, claro.
esto está muy relacionado no solo al auto, sino a la seguridad. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Otro de los elementos clave en una competencia de autos de carrera, por supuesto, es el combustible. Y lo que me llamó la atención es que llegan en tambores de casi 200 litros envasados para ser utilizados en cada equipo. ETS Racing Fuels fue de eso y fue creada para desarrollar combustibles solamente para competir en autos de carrera. Por eso fue muy conocida en Francia, porque tiene ahí una de las fábricas que está en producción. Y desde el 2014 cambió de dueños y comenzó su expansión mundial. Y ya desde algunas temporadas es el combustible oficial del Super GT, que prolijamente llega en camión, bajan los tambores y cada equipo va a buscar su combustible envasado desde fábrica. Es un combustible que no se hace en Japón, llega totalmente importado desde Europa para ser utilizados en cada equipo. El motor básicamente obviamente está desarrollado por Toyota, TRD. Nosotros después de cada carrera el motor se lo manda, digamos, a ellos los controlan. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos motor nuevo. Obviamente siempre durante la temporada tenemos 1 a 2 motores nuevos por temporada, porque no es que no llegan, pero es para que tener, digamos, fin de temporada un motor más fresco. Obviamente una pequeña diferencia lo hace. En términos de caballo de fuerza, siempre les pregunto a los ingenieros para responder a preguntas que gente me hace y no me lo quieren decir nunca. Es muy secreto, la verdad que todo lo que es motor, vas a ver que apenas abren el capó no se puede sacar ni una foto y que están realmente viendo en eso. Hay mucha privacidad en ese lado, pero se sabe que está entre los 500 y 600, más cerca de los 600 caballos. Para un peso de 1000 kilos, no sé si son 1020, si no me equivoco. Especially the car is very light with the carbon composite, so heaviness is like less than 1,100, I think. So quite light. Then the formula is 700 or something. So it's not that big difference, to be honest. Looks like really big, but inside is nothing. So it's really thin and yeah, competitive. Chassis is completely the same any other manufacturers also. Yeah. Toyota, Honda, Nissan, everybody the same to use. But engine and the aerodynamics is the completely difference. Carga dinámica en términos de kilos, difícil de decirte, no lo sabría decir ahora mismo. En términos de manejo es un auto muy difícil. Te soy honesto que es bastante difícil porque no tenemos ABS, no tenemos tracción de control, así que tenemos toda esa potencia, todos esos caballos con poco peso, sin ninguna ayuda. We are using a lot of turbo, turboways. Then we are using an anti-lag system. So
as soon as you put the throttle, there's a really big power, boom, you know. So and then it's not so difficult to use it, you know. So for us, for driver, it's easy to control the throttle as well. Tema motor también tenemos obviamente el turbo, que como un poco el Super Fórmula, desde el volante podemos ir cambiando qué tan rápido se frena o qué tan rápido sigue girando el turbo durante la frenada, que eso ayuda bastante más que todo en ritmo de carrera, aunque en ritmo de carrera, dependiendo cuáles de las carreras de la temporada, generalmente lo apagamos a eso, tipo que sea más natural para no consumir tanta nafta, porque obviamente, bueno, en esta carrera este fin de semana, por ejemplo, son 3 horas de carreras, así que obviamente hay un cierto manejo del consumo de la nafta. Después del volante también el mapeo motor lo podemos cambiar, mapeo de caja de cambio. Tenemos 12 mapas, pero te lo cambian ellos. El de la caja de cambio te lo cambian ellos. El mapa motor a través de la carrera lo vamos cambiando para el desgaste neumático. Cuando empezamos a sentir, lo manejamos bastante nosotros los pilotos, pero de vez en cuando preguntamos al ingeniero qué mapa usar. Pero cuando empezamos a sentir el desgaste de neumático, obviamente vamos bajando un poco la potencia en la parte alta del acelerador y del turbo, o sea que vas adaptando entre el turbo, la potencia del turbo, la potencia de cómo te da el motor, tipo qué tan lineal es la potencia, y el mapa acelerador, que eso básicamente generalmente haces un cambio y los otros dos, que es mapeo turbo y mapeo acelerador, lo cambias momento al mismo tiempo porque no lo querés tener tan diferente. The 12 map or 9 maps that we have, especially mainly for this car is a 9 maps for the anti-lags, boost, throttle maps, yeah, and downshift control or something. Each map has the 9 maps, and yeah, basically for the qualifying for sure, we need to make more power, and we need to make much more anti-lags also to put. Así que es linda estrategia ahí en el volante, la verdad, o sea, mucho menos de lo que tuve en el pasado en otras categorías, pero hay cierto mapeo que ayuda mucho más que todo para en el momento que empezás a sentir desgaste neumático. Por ejemplo, el turbo, que tan rápido se frena, ayuda bastante que, por ejemplo, si tenemos una puesta a punto que va muy de trompa, vamos a usar el turbo para que haga como efecto de freno de mano, para que no frene mucho con el turbo, para que el tren trasero se empiece a mover. Así que hay un poco de qué hacer ahí adentro para mejorar el balance del auto. But for the race, for this race, we have 3 hours during the race, and we need less fuel time. So for the race is the big difference, like a huge difference between the qualifying and the race. Basically, like not the endurance race, but like an endurance race, like we want to do that. The refuel time is so important for the result of the race. So yeah, like opposite direction. Hay muchas cosas técnicas y el auto, en términos de manejo en sí, va bastante de cola, lo venís peleando bastante en las vueltas. Es un auto que si no lo llevas de cola vas lento también, de todas formas. Todo auto con mucha carga generalmente lo querés llevar un poco con, digamos, que no vaya de trompa, que vaya un poco de cola. Así que estás constantemente peleando un poco más, mucho más que el Super Fórmula. El Super Fórmula vas plantado y no querés estar corrigiéndolo porque perdés tiempo. Acá lo vas corrigiendo, así que lo hace bastante interesante. Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El Tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender.
Bueno, si uno quiere entrar a la parte técnica de un auto de Super GT, a grandes rasgos le puedo decir que es un motor de 4 en línea, de 2000 centímetros cúbicos. Esto sorprende, son motores chicos como los de IndyCar, pero muy inflados con ese turbo compresor, en el caso del Super GT, un Garrett TR35R que infla al máximo ese motor. Caja de velocidades de 6 velocidades, levas al volante, casi 1000 kilos, el reglamento dice 1020 kilos, pero son autos un poco más livianos porque es incluido el conductor y el combustible. Es un auto de 930-940 kilos, ahí radica gran parte de la velocidad del auto, ¿no? Es un auto muy pero muy liviano, repleto de fibra de carbono, ¿no? Por supuesto, con esa potencia que roza los 700 caballos de fuerza, un combustible sin plomo de 102 octanos. El tanque es gigante, 120 litros, pero bueno, esto es lógicamente por el tema de las competencias de larga duración. Tienen un largo de entre 4.650 y 4.725 milímetros el largo, sin alerón trasero, con el alerón 5 metros 1 centímetro es el límite, el ancho 1,95, la distancia entre ejes 2,75 y los proveedores de neumáticos, bueno, ahí está la gran historia, ¿no? Porque en el GT500 está Bridgestone, Yokohama y Dunlop. Bridgestone proveyendo la mayor cantidad de autos, pero aquí radica la clave de la categoría, o una de las llaves para ser campeón o ganar carreras en la categoría: la batalla del caucho en Japón. Hay una estrategia atrás de lo que es neumático que es increíble. Yo mis primeros años acá en Japón, corriendo para otro equipo, el 36, éramos nosotros que hacíamos el desarrollo de los neumáticos y la verdad que se maneja un montón en Japón, cambiando el lado neumático, pero en Japón manejas casi, no sé, de pruebas tenés casi 2 días de prueba por mes. No todos los equipos, pero de desarrollo neumático. O sea, Bridgestone casi cada mes tenés 2 días de prueba en un circuito y es hermoso. La verdad que los días de desarrollo es como Navidad, porque llegas a boxes y me acuerdo del primer día que llegué para hacer el desarrollo, dije, vamos a ver cómo es, y tener la lista de neumático y ves, básicamente tener el box de tu auto y el box del lado es vacío y todo gomas. Y tenés, no sé si había un día que había contado, para un solo día pusimos 18 juegos de gomas, creo, algo así. O sea, básicamente hace una tanda, las tiran, y van anotando todo eso. Y la verdad que es increíble. Obviamente vos vas anotando todas tus diferencias, vas haciendo todas tus cosas para pasarle los detalles. Así que no, es increíble. La verdad que es increíble y es lo más importante, te diría, casi más que la puesta a punto. Mainly the Super GT I thought the tire awards, like especially if we can find the new compound or constructions or the new good one, it's easier to win the race. So it's through the maybe 30 years ago, the Super GT to start the race, and basically through the old results we saw, and then the tires most important for this race. Easier to win the race and easier to the back of the race, so that's why for us is the most important, the tires. We have also the tire war still, so we have like 4 different manufacturers tires. We are running Yokohama's, but we have Dunlop, Michelin, and Bridgestone. So they, each company brings you like a different kind of, how can I say, tire compound and everything. 今ブリヂストンで、90年以上、タイヤの開発をしてきていますけれども、そこで、現場でいろいろお客様とやることで、膨大なデータを、収集してきています。で、その知見やノウハウをまとめることで、それを人工知能とか機械学習というところを活用して、デジタルのタイヤ開発に役立てているというところになります。Having a tire that you can maximize the performance, have a high grip, then it's very big advantage. So working well with the tire manufacturer, we are kind of customers, so it's difficult to how can I say, do the input for the
improvements on the tire, but the teams that can do that, they have a little bit more advantage and stuff like that. So it's very difficult, but once you can match the tire with the conditions, you can really fly in the circuit, and it's an amazing feeling when you have like that matching. We have really good tires, Bridgestone or Michelin or Dunlop or Yokohama. Compared to European tires like a Pirelli, massive grip compared to Pirelli or Hankook or those kind of tire. And also one more thing is that the Japanese surface, tarmac, is really smooth. This track is not that much, but for example Suzuka, Motegi, Fuji, really smooth. So the contact part of the car is really a lot compared to the others. So that's why we have a huge grip. It's very difficult to predict the weather on the weekend, and you have to order the tire 1 month prior. So if it gets higher on the temperature that you want, then you get maybe lucky, and then if it drops the temperature, it's very difficult to have the tire right on the temperature. Sometimes it gets raining because the tire is not made for that condition and stuff like that. 3 semanas antes del fin de semana nosotros tenemos una lista que nos manda Bridgestone y tenemos más de, no sé, no te miento si digo más de 40, 50 compuestos de neumático, que compuesto no solo estoy diciendo blando, medio, duro, estamos hablando de el material que usan adentro, capaz que haya 10 diferentes, la construcción del neumático, qué tan los bordes, qué tan duros son, menos duro, la superficie, qué tan duro, menos duro es con el lado, tipo hay muchas opciones que lo hace la verdad muy interesante y también muy difícil para nosotros, porque hay fin de semana, por ejemplo, al principio de temporada, que la pifiamos bastante. タイヤの開発自体は我々独自で行っています。ただテストで、どういった評価をするテストでのフィードバックっていうところはエンジニアとドライバーと共同で行っていますので、彼らのフィードバックをもとに次のタイヤをどうするかと考えるのは我々の役目というところになります。Básicamente Bridgestone te va a dar de las 40 opciones, te van a recomendar 3 de media, 3 de soft y 3 de hard. Y ahí vos tenés que elegir, que obviamente en fin de semana tenemos solamente 6 compuestos neumáticos, así que es a nosotros de elegir 2 de acá, etcétera, etcétera, obviamente. Tenemos 6 que generalmente hacemos 3 y 3, media dura o dura blanda. Tipo vamos eligiendo, obviamente tratando de ver la temperatura, obviamente acá los japoneses conocen muy bien el circuito, conocen muy bien tipo las temporadas de lluvia, las temporadas de temperaturas, porque corren acá hace 1000 años, así que saben generalmente que por ejemplo este fin de semana las duras casi no las vamos a usar, así que no trajimos ninguna básicamente. 今ブリヂストンで、90年以上、タイヤの開発をしてきていますけれども、そこで、現場でいろいろお客様とやることで、膨大なデータを、収集してきています。で、その知見やノウハウを、まとめることで、それを人工知能とか機械学習というところを活用して、デジタルのタイヤ開発に役立てているというところになります。今シミュレーションについてはかなり活用を、してきていて、タイヤを作る前にシミュレーションで、作りたいタイヤをまずバーチャル的に作って、いい狙った方向になっているかというところを確認して、それでタイヤを実際に作る本数というところを減らしてきているというところになります。でただスーパー GT の開発では、それだけでは開発はかなり難しくて、室内インドアテストなどで、しっかり評価してそれのデータを取っていいものを実際のトラックに持っていくというような形で実際に開発は運用しているというところです。El neumático al final del día puedes tener el mejor chasis, mejor puesta de mundo del mundo, pero el contacto en el piso, la primera cosa es el neumático, obviamente. Así que de la forma que crean el neumático, la deformación que tiene el neumático con cierta carga en cierto momento de la curva, todo eso obviamente genera el grip. ¿Qué me inspiró para hacer esta obra? Las curvas, los detalles.
para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Somos Redorsa Multimarca, con venta de 0 kilómetros y seminuevos seleccionados. Acá no solo te llevas un vehículo, te llevas tu próximo movimiento. Te asesoramos, te acompañamos y hacemos que sea fácil. ROM, donde tu próxima historia empieza con una llave. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Definitely, I think BOP makes a big difference, but at the, I think probably on the same, how can I say, same importance, the tire makes a huge impact on our performance in the track. If you are behind somebody, if you stuck somebody, and then you cannot overtake, I think, especially this kind of track. I think in Fuji maybe we have a chance because wrong straight, but otherwise it's difficult because now, right now we have a BOP, you know that? So, for example, car number 1, Toyota, has a 2 or 3 restrictor for the fuel. So they are slow in the straight right now. So we can easily overtake them, but without this restrictor, I think it's impossible. Yeah. For now, is couldn't keep the balance for the 3 manufacturers. Just only we have a success rate. If we won the race and then we got the 20 points, and then 2 times of the points we put for the car this is the success rate. So it's just keep the balance. We don't have enough. We don't have any other a BOP or something. Okay. For the tire, the car also only the success rate. So that's why in my opinion, it's difficult to the balance of each manufacturers a tire, especially for the tire. The Yokohama Dunlop is only the 1 car, but the Bridgestone has the 13 car, so it's difficult to rebalance for the competitions. El tema del lastre está bastante bien hecho. A mí, obviamente, cuando estás liderando el campeonato es un poco un embole, pero está bastante bien hecho en mi opinión porque te da la chance le da la chance a todos los equipos a ganar una carrera al año, más o menos. Básicamente funciona que cada punto es por 2 en kilos. O sea que, digamos, tenés 25, ganar una carrera son 25 puntos y son 50 kilos de peso. Lo que sí es tipo hasta 50 kilos es lo máximo que te pueden poner por término de seguridad. Obviamente no te van a poner 100 kilos en el auto porque si tenés un accidente, bueno, es diferente. Así que una vez que, digamos, si tenés más de 25 puntos, que ya son 50 kilos, ahí te van poniendo restrictores del flujo de nafta, ¿no? Se dice, ¿no? Sí. Fuel restrictors. Que eso te saca, básicamente te saca potencia del motor. Mínimo, pero te lo sentís bastante y ahí tenés 1, 2, 3 etapas. Que si tenés más de 60 kilos, digamos 30 puntos, si tenés más de 50 pasás el primer paso, si tenés más de 60 creo, o 65 pasás el segundo y etcétera. Por ejemplo, el número 1, bueno, ahora sacan la mitad de peso para la penúltima fecha, pero el número 1 hasta la última carrera tenía 100 kilos, digamos, 50 kilos de peso y los 3 pasos de nafta, y la verdad que el motor de Toyota fue desarrollado un poco basado con eso, así que no va tan mal cuando nos ponen estos restrictores de flujo de nafta, pero se siente la diferencia cuando vamos a pasar los GT300. A mí me pasó hace unos años cuando teníamos el tercer paso,
que se te hace imposible casi pasar el 300 porque no van más rápido, pero se te hace más difícil pasar el 300. Pero es linda chance y lo interesante es que en la penúltima fecha te sacan la mitad y en la última fecha te sacan todo el peso, o sea que es de vuelta a cero y ahí lo hace interesante porque en las finales cuando se define el campeonato se pelea lindo. Sin Nissan, sin Toyota, sin Honda, creo que este campeonato no existiría y es lo que se dice también adentro del campeonato. Sabemos muy bien que esto existe gracias a tener estas 3 marcas tan grosas acá y también lo bueno, el apoyo de las marcas de neumáticos, ¿no? Bridgestone, Yokohama, Dunlop, a la época Michelin, o sea que hay muchas marcas, digamos, ahí la guerra de neumáticos que ya no existe más en Europa de hace unos cuantos años. Acá sigue existiendo, imagínate que hasta en el karting sigue existiendo, acá en el karting siguen teniendo lo mismo que tenemos en Super GT, o sea que Yokohama, Bridgestone, todo eso siguen estando en karting y lo hace extremadamente lindo, ¿no? As you know, there are Japanese companies involved in Formula One, not starting from Honda for everyone, so they always, from passion point of view, from technology point of view, from business point of view, Formula One is close to Japan, so I'm sure motorsport like Super GT, other racing categories, the core people, core fans are supporting massively, but also our goal is to leverage motorsport as our mission of the premium global brand and sustainable motorsport. So that's our goal, and we like to use motorsport to encourage that kind of things. Yeah. There's also not only tire for like many small parts manufacturers also there, like a damper or, for example, like a the spring, spring is right. So there's also tons of makers. So I don't know. It's really good to have this kind of competition, let's say. Because of this, we have a lot of sponsors or some guests from them, So, but on the other hand, if there's a competition like this, the budget is gonna increase a lot. Yeah. So it's a good point and a negative point, let's say. So for this age, because right now we cannot do testing much because of the regulation. We cannot do it. So if there's a new parts from a new manufacturer, we cannot test it. Right? That's the issue for me, to be honest. So we cannot really try to know which is better or not. So. Y creo que, sí, como lo digo, gracias a estas 3 marcas creo que el campeonato sigue sobreviviendo desde hace tanto tiempo y va a seguir sobreviviendo durante, creo que muchos años. ¿Le gustó esta primera entrega del Super GT aquí en Japón? Sinceramente estoy sorprendido por la calidad de los autos, de la tecnología que tienen aplicada. Son realmente los autos de turismo hoy más rápidos del planeta. Estoy aquí con el mapa de Autópolis, un circuito de la vieja escuela con una superficie bastante golpeada, muy rugosa, con algunos poros que hacen un desastre en los neumáticos, pero por eso hubo un poco más de cambios y mucho trabajo. Clave el caucho en Japón, como estarán escuchando en estos especiales de P1 aquí desde el automovilismo japonés, porque tiene muchos constructores de neumáticos. Hay pelea por hacer neumáticos más veloces y es increíble la cantidad de compuestos, bueno, lo habrán escuchado, la cantidad de compuestos que trabajan y demás. No sé si esta info va en el primero o segundo capítulo, pero nos vamos realmente llenos de automovilismo, un automovilismo de primer nivel. Cuando en el 2018 se llegó a ese acuerdo entre el DTM y el Super GT, indudablemente el DTM luego no siguió a la misma velocidad que sí pudo hacerlo el Super GT con el apoyo de Toyota, de Honda y de Nissan, que son 3 fábricas clave en el sostenimiento de la categoría y en la tecnología aplicada. Muchos fanáticos realmente, especialmente cuando te vas lejos de Tokio, aquí en el interior de Japón, estamos muy al sur del país, aparecen aún más
fanáticos y está bueno la pasión de verla de qué manera, ¿no? Diferente al australiano, donde hay muchas similitudes con el argentino, pero bueno, aquí hay muchos motorhome pequeños, muchas carpas y muchos asados a la noche de gente que pernoctó desde el viernes aquí en el circuito de Autópolis. Lógicamente aquí la lluvia es un acompañante habitual durante el fin de semana y hay que estar bien preparado para, si venís a acampar, que la lluvia no te complique. Vamos a seguir con el segundo especial. Prepárense porque hay mucho más Super GT en P1. Un gustazo haber estado aquí y muchas, pero muchas gracias a todos los amigos, porque muchos son amigos, empresas amigas y empresas grandes y chicas y medianas que apoyan estas ideas de Diego y de mí y personales también, para estar aquí, para mostrar bien lejos de Argentina cómo se hace automovilismo en Australia y aquí en Japón. Prepárense para la semana que viene, hay mucho más Super GT.